Y bueno, yo les decía que quizá, y cuando yo escuché que por fin, finalmente, después de 53 años, caía el régimen tiránico de Al-Assad, que primero estuvo fundamentado en su padre y posteriormente en él, lo primero que se me vino a la mente es que deberán estar pensando en estos momentos estos narcodictadorzuelos que nosotros tenemos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Yo me imagino que se habrán dado cuenta que una revolución intensa, armada, no de un día para otro, sino una revolución intensa, un movimiento interno que se genere desde adentro, puede suponer que tengan que salir como las ratas que son con el rabito entre las patas. La pregunta es esa, la que le quiero hacer a nuestro experto. ¿Tú crees que realmente esto es un toque de atención para estos narcodictadores que nosotros tenemos en el continente? Por supuesto, es un toque de atención, de mucha reflexión, de evaluación, porque las dictaduras tienen finales tristes. Tristes para quienes asumen el camino de la tiranía. La tiranía, el régimen de opresión y el intercambio de disparos, de víctimas, de muertes, no resuelve los problemas de las naciones. Los regímenes totalitarios a lo largo de la historia siempre han sido aniquilados. No existe una dictadura eterna. Por mucho tiempo que permanezcan en el poder, en algún momento sus mismos copartidarios, militantes, aliados, amigos o protegidos cambian de posición, cambian de parecer y sin ser considerados traidores se ponen del lado correcto de la historia para emular una frase que ha sido tan mal empleada con el lado correcto de la historia. No existen lados correctos, los que existen son buenas acciones o malas acciones. La legitimidad, la gobernabilidad, principalmente la satisfacción de los problemas, porque si hay algo que analizar de lo que está pasando en Siria, con todas las dictaduras del mundo, es que a Al-Assad lo dejan solo, no solo su ejército. Su ejército no salió a combatir. No, claro que no, abandonar los tanques, abandonar absolutamente todo. Absolutamente todo, lo deja solo su gente y lo dejan solo sus aliados, sus protectores y sus mentores. Vamos con el caso de Venezuela, que a mí me parece muy particular, porque Venezuela además está en un momento donde tienen a un narcodictador que es un ocupa de Miraflores, que es una persona que ha usurpado el resultado realmente del pueblo y de la voz del pueblo en las urnas en estas pasadas elecciones, que no reconoce al verdadero presidente electo, que es Edmundo González, y que insiste a como de lugar de que este próximo 10 de enero él se va a volver a postular como presidente de Venezuela. Pero en esta ocasión tiene algo absolutamente en contra, que es el pueblo. Ya no hay polaridad, es una nación unida en contra de un individuo al que le están diciendo vete, no queremos más éxodo, no queremos más miseria, queremos que te vayas. Esa situación, si el ejército, que yo siempre he mantenido, que si el ejército, los mandos medios, los mandos bajos, no los de arriba, que son todos corruptos, por eso se llama el cartel de los soles, por las insignias dentro del cartel, si esos mandos medios se pusieran del lado del pueblo, quizá ahí tendríamos una posibilidad de que este señor tuviera que hacer como Al-Assad. Hay varias maneras de entender ese análisis que me parece muy acertado de lo que está pasando en Venezuela. El pueblo desmovilizado frente a un ejército que es capaz de disparar contra los manifestantes no tiene opción más que gritar, levantar la voz y denunciar violaciones a derechos humanos. Que no sirven para nada, by the way. Que no sirven para nada. Sabemos que las revoluciones, cuando son pacíficas, tienen una forma de aceptación por quien cede el poder. Es el que cede el poder, el que se aparta del ejercicio de la autoridad para contribuir a una movilización y a una revolución pacífica. Cuando se instrumentaliza la Fuerza Armada con fines políticos, y ojo con este dato, las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía de la nación, no hacia el gobierno. Claro, por supuesto. No hacia el gobierno. Pero el problema es cuando son carteles y cuando esa parte y esa cúpula de los militares son también narcotraficantes y se llevan una tajada del pastel. El gobierno de Venezuela no es solamente un régimen, es un cartel de narcotráfico. Es un sistema de autocracia que todavía es objeto de estudio porque no se ha podido definir desde las ciencias políticas técnicamente. Lo único que sí está evidente es un exceso de poder, una exacerbada corrupción, un grave problema migratorio y, por supuesto, los problemas de Venezuela cada día más grandes, no solo la inmigración, sino lo que están sufriendo las personas que viven allá. Ya no desabastecimiento como en el pasado, aunque todavía hay bienes y servicios que no se abastecen, pero
muy poco poder adquisitivo, su moneda desapareció. Lo mismo que ¿Por en qué Siria. digo esto? Lo mismo que en Siria. Y el análisis y el paralelo que tenemos que ver aquí. Narcorrégimen, pueblo oprimido, pueblo que no tiene ni siquiera para poder afrontar sus necesidades de canasta básica a final de mes, un ejército descontento. O sea, hay muchos factores de similitud con lo que está pasando. Muchos factores de similitud, con la diferencia de que Nicolás Maduro todavía controla a las Fuerzas Armadas. Y esto hay que decirlo categóricamente. Claro. Es el factor que inclina la balanza, pero tiene cooptados además los otros poderes. En Venezuela existen 5 poderes, a diferencia de la clásica división de los 3 poderes del Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Allá se habla del modelo y del poder republicano y del poder electoral. Literalmente el organismo que adelanta elecciones es visto en Venezuela como un poder, como el poder de la democracia adelantado hacia definir quién gana o no unas elecciones, como en efecto está ocurriendo. Pero es un poder que decir, fácticamente no contemplan cuando no reconocen unas elecciones que ha sido claramente ganada por la oposición. En el caso de Cuba, por ejemplo, que obviamente es el que más tiempo lleva, a similitud casi con el régimen de Al-Assad, 53 años frente a 65, 66 años que llevan ya estos dinosaurios en el poder en Cuba. Cuba es una olla a presión en este momento, donde realmente la gente no tiene nada que perder, o sea, excepto la vida, porque han perdido su libertad, han perdido a sus familias, han perdido la ilusión, han perdido, quiero decir, no tienen nada, no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Y mientras tanto tienen ese régimen decrépito que a sus ojos y al frente suyo, muy similar a lo que hacía Al-Assad cuando ahora se ha descubierto en los garajes del Palacio de Damasco, esa colección de coches carísimos, algunos de ellos de colección de hasta 6 y 7 millones de dólares. El régimen de Castro hace exactamente lo mismo. Sus nietos, sus sobrinos están dando la gran vida enfrente del pueblo. Es como un bofetón con guante blanco cuando la gente se muere de hambre en una isla. Y eso es para mí es una olla a presión que, si ya vimos un conato de perder el miedo después de esas manifestaciones del 11 de julio, creo que la gente no va a perder lo que ya no tienen miedo. Lo que van a hacer realmente es salir a la calle y una explosión social que va a acabar también con ese régimen. Lo más probable es que el pueblo siga manifestando su opinión frente a lo que pasa en Cuba, pero hasta que no exista un grupo dentro de los que controlan el poder que decida establecer un cambio en la dinámica de las relaciones y de las cuotas, no va a pasar nada. Y aquí es donde hay que tener un mensaje de esperanza. Sí, las dictaduras caen, no son eternas, sus periodos fenecen y terminan mal, pero se necesitan actores de contrapeso. ¿Dónde están esos liderazgos emergentes que logran influir sobre la tropa, que generan pasiones? No necesariamente mesías ni líderes carismáticos, sino personas con visión institucional que sean capaces de conectar con la base, con esos mandos medios que muy bien mencionabas y por supuesto con las cúpulas del poder, que son los que al final toman decisiones y establecen la línea estratégica. Porque las cárceles ahora mismo en Venezuela están llenas de esos mandos medios y de esos militares que de repente tienen a su madre, a su hija, a su familia, a sus hijos, en esa misma situación en la que ellos mismos también están y no pueden salir porque tienen esa especie de bota sobre la cabeza, porque además al final del día ellos son los que tienen las armas. Ellos son a los que no les importa, como tú muy bien dices, disparar a la gente, acabar con la vida de la gente, porque ellos tampoco tienen en este momento nada absolutamente que perder. Que si tendrían más que perder en un momento dado si dan su brazo a torcer, que si se mantienen como están. En el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, cada vez se le cierra más el círculo de los países a los que podría ir, que podrían acogerlo. La segunda pregunta es, ¿le permitirían además sus compañeros del clan o de cartel salir así como cualquier cosa? O sea, ese es un tema bastante curioso. Lo interesante de la política es que siempre ofrece escenarios para la negociación, posibilidades de establecer acuerdos, transiciones, cambios, rupturas, continuidades. La política siempre está al margen de la expectativa, de la incertidumbre y de la solución de problemas. En este sentido,
En el caso de Venezuela, son los venezolanos los que tienen que resolver sus diferencias. El pueblo venezolano tiene una cultura que honra su gentilicio a nivel mundial, y hay que decirlo desde aquí y destacar que la estigmatización de la pobreza no resuelve el problema en Venezuela. La gente que sale huyendo de una situación dramática social, política y económica no es la gente que va a cometer delitos, son grupos minoritarios que potencian la estigmatización. ¿Por qué digo esto, María Ángel? Porque hay un punto estratégico aquí. Y es que los cambios sociales solamente se dan cuando las instituciones y los líderes asumen su compromiso con la gente. Porque aquí no hay compromiso con la gente. Primero porque Para ese nada. liderazgo no es liderazgo, es un autoliderazgo. Así la gente es. no reconoce a esos líderes y no reconoce esas instituciones corruptas. Los líderes? Es la pregunta. ¿Dónde están 5 actores claves? A ver, en de la Venezuela sociedad tienes a María Corina y a Edmundo González, que son el presidente electo y la que posiblemente se convierta en su vicepresidente, según unas declaraciones del día de ayer de Edmundo. Hay un pueblo que está completamente unido en contra de Nicolás Maduro. Tercer factor, tienes un ejército dividido en el que los mandos altos obviamente obedecen al régimen y por eso se mantienen donde se mantienen, pero tienes mandos medios y mandos bajos que muchos de ellos están también con el pueblo y que si hubiera una voz de cambio asumirían estar con el pueblo y no estar con la gente de arriba. Pero hay miedo, existe el miedo, porque ellos, como te digo, tienen las armas, tienen el poder, tienen la fuerza, tienen las cárceles llenas de gente, han perseguido. Ese es el miedo paraliza, es un catalizador que paraliza, pero los factores están. Los factores, pero falta el liderazgo. Cuando me refiero, ¿Tú crees que María Corina no tiene liderazgo? María Corina es una líder excepcional, es una mujer que trasciende de las fronteras de Venezuela y es una líder global, pero los liderazgos deben ser entendidos como aquellos que inspiran a las instituciones y a las mayorías. Pero mira, a mí eso en el libro está muy bonito. No, o sea, a mí todo eso no es el libro. No, pero te digo, en teoría eso, a mí me encanta cuando yo leo todas esas cosas, pero yo lo llevo siempre a la práctica como lo lleva la gente en su casa. Tú tienes una líder por naturaleza que ha luchado contra marea para poder lograr lo que ha logrado. Una mujer que dentro de la propia oposición decía que era cifrina y que ella nunca iba a poder ocupar una posición porque Venezuela era machista. Obviamente eran las palabras de esa oposición más preocupada en ponerse medallitas ellos que en tratar de repente de aliviar el sufrimiento del pueblo. Pero la líder está ahí, es una líder natural y es una líder reconocida por el premio Sájarov, por muchos, o sea, por la comunidad internacional, es una líder. Las instituciones están, pero son instituciones corruptas en las que no puede sostener su liderazgo, pero el liderazgo existe. El liderazgo existe para un sector de la población. No, pregúntale al pueblo venezolano. Marian, si no se da una movilización dentro del chavismo, esta situación actual se va a extender. Me parece bien, pero no por falta de liderazgo de la oposición. Líder de la oposición, claro. Lo has dicho muy bien, pero Venezuela lo que necesita es unidad. Un liderazgo que sea capaz de llegarle a las bases del chavismo. María Corina ha llegado a las bases del chavismo. Perdóname, que es que te insisto. Decirle a las bases del chavismo, hay un tiempo de esperanza, hay un tiempo de cambio, de respeto, de consideración. Lo saben, y María Corina lo ha representado. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Cuando los militares llegaban a los rallies que iba a hacer María Corina y tenían la orden de reprimir esos rallies. Tú sabes cómo los militares, yo lo tengo grabado, yo lo he puesto en televisión, ¿tú sabes lo que decían algunos de esos militares? ¿A qué hora llega la señora? Con total expectativa. María Corina ha logrado un liderazgo de unión. Sin duda. De unión. Pero todavía no es suficiente, se necesita más. Cuando hablo de liderazgo no me refiero al personalismo, a una sola individualidad. Es conformar un equipo. Venezuela va a salir adelante, Marian, a partir del equipo que sean capaces de construir, de unir en todos los actores. Te pongo cinco elementos claves de liderazgo. Aquí hay que convocar a la academia, las universidades, que salgan los académicos de la teoría de la realidad. Lo han hecho. Así es, pero con una posición más activa. Salir a las calles enfrentándose a los colectivos sin ni siquiera un escudo, ¿te parece que no es suficiente? Es una acción heroica, pero se requiere más. Es que no estamos diciendo... Bueno, vamos a universidades. Las universidades, los gremios, el poco sector empresarial que todavía hace maravillas en una economía decaída, tiene que tomar una
posición más activa. La tiene, hay líderes. Lo han tomado y han tenido que salir y están en estos momentos en Estados Unidos. Pero todavía hace falta, María. Coincidimos en algo, coincidimos en que existe liderazgo, pero para cambiar un régimen como eso se requiere suma de voluntades. Ya, Tercer elemento, las iglesias. ¿Cuál es el papel de las iglesias en todas sus denominaciones? En este momento están todas absolutamente con la oposición. ¿Tú sabes cuántos curas y cuántos sacerdotes están presos en estos momentos? ¿Cuántas religiosas están presas porque simplemente estuvieron en una manifestación? Pero hace falta todavía mayor poder de convocatoria de la feligresía. Y faltan dos elementos. Vamos por el tercero. Sí, pero los demás ya los tenemos. Ya los tenemos. Faltan dos actores claves aquí, que ya los hemos mencionado. La fuerza pública, de los mandos medios hacia arriba. La fuerza pública. Eso es lo que nos falta, absolutamente de acuerdo. A determinar hacia dónde se inclina la balanza. Y por último, esencial, vital, son la reserva moral de una nación. Aquí no hay moralidad, ya no existe moralidad. Los artistas. Cuando hablo de moralidad me refiero no a valores y a principios, sino a la moral vista desde el sentimiento, la pasión. Mira, yo te lo voy a resumir en una frase muy rápida y llevo desde el 2012 cubriendo las manifestaciones que se produjeron contra el chavismo y desde muy anterior, desde miles de veces. ¿Hace cuánto? Muchísimas. La última vez hace 3 años, 4 años. Magnífico. Y he hecho programas diarios con Venezuela, he hablado con los líderes, hablo con Edmundo González, con María Corina, con cualquiera. O sea, creo que tengo un pequeño conocimiento sobre lo que está pasando en Venezuela. Y precisamente me atrevo a hablar desde el conocimiento, porque es la primera vez en todos estos años, y yo lo he resaltado en todos los programas, donde ha habido unidad. Entonces, cuando hay liderazgo y hay unidad, que son los dos factores a los que yo me refiero, hay una gran posibilidad no solamente de que la comunidad internacional acepte lo que tú estás representando, sino que el pueblo además se convoque unas elecciones y te vote de la forma masiva que han votado a Edmundo González. Y cuando tú hablas de equipo, esto no está personalizado solamente en María Corina. María Corina es la abanderada, pero como a María Corina no la aceptaban en unas elecciones, buscaron a la otra María Corina y buscaron después a Edmundo, de alguna forma interpretando que lo que se busca es un mensaje y se busca un líder en contra del chavismo, no solamente una persona como María Corina, a pesar de que ella pueda ser la impulsora y la persona que está detrás. Entonces, existe esa unidad. Cuando tú ves las manifestaciones que hubo, bajaron de los cerros. ¿Cuántas veces habían bajado de esos cerros la gente, los chavistas, a los que se les dieron las armas, a los que se les puso el teleférico para bajar? ¿Cuántas veces se había visto a esa gente que estaban llenos de resentimiento social por el mensaje de Chávez bajar y unirse de la forma que se unieron a los que vivían en Miraflores? ¿Y cuál fue el resultado? Y esto no descalifica esa acción heroica, porque debemos resaltar aquí pero es que lo que han hecho los que han estado en la calle ha sido único, inolvidable e inspirador para los pueblos del mundo y sobre todo para la diáspora pero es que esos venezolana. factores, pero todavía sigue el régimen venezolano. Entiendo, es que ese es el problema. Los factores están. ¿Cómo logramos que eso provoque un cambio real y no un mensaje de esperanza? Bueno, vamos a ir a una pausa. Me encanta discutir con nuestros invitados porque cada uno tiene su punto de vista. Vamos a hacer una pausa. Tienen el número de teléfono en sus pantallas. Llamen, por favor, denos ustedes también su opinión y regresamos en solo unos instantes.